Hola y bienvenidos a otro pequeño video. En este caso pues vamos a continuar con la serie de videos sobre SQL Server. Bueno, en los videos anteriores pues hemos revisado algunas cosas importantes. En el primero pues vimos cómo era el proceso para poder crear una base de datos. Vimos cómo definimos cada una de las tablas, cada uno de los campos, y en el segundo video pues vimos específicamente cómo funcionaba la función, valga la redundancia, bulk insert. Esto para poder hacer el cargado de datos desde archivos planos de tipo CSV a una tabla ya existente en SQL Server. Esto es importante porque pues es un método muy útil, es una herramienta que se utiliza muchísimo y pues que además en las siguientes cosas que se irán trabajando pues también es muy probable que se pueda utilizar. Entonces, bueno, en la última sesión cargamos estas dos tablas, las pudimos observar ahí. Vamos a ver qué es lo que tiene, vamos a ubicarnos dentro de la base que hemos venido trabajando. Aquí podemos ver pues que ya están cargados esos archivos CSV en cada una de las tablas, tanto en la tabla Sales Order como en Sales Territory. Y aquí están. Entonces tenemos esto, y lo que vamos a hacer ahora es plantear, y lo que voy a ir haciendo es explicando cómo se puede resolver uno de los desafíos que se planteaban también dentro de la evaluación. Obviamente pues esto lo hago para que uno se pueda observar cómo pudiese ser el planteamiento de la solución, y además pues también para explicar algunas que otras cosas importantes, problemas a los cuales uno se puede encontrar y se puede topar a la hora de hacer estos procesos, y nada, pues lo vamos a ir explicando. Una de las cosas que suelen ocurrir, que suelen pasar con bulk insert, es que hay que tener cuidado con los parámetros que se le indican acá, porque los archivos CSV se pueden estructurar con un delimitador punto y coma o con el delimitador coma. Entonces por ahí pues puede ocurrir uno u otro, y eso, si no exploramos muy bien la estructura del archivo, pues puede darnos el problema ahí para el cargado. Lo otro es que cada uno de los campos que se van a cargar a nuestra base deben de tener una estructura y corresponder con lo que hemos creado en la base. O sea, eso es muy muy importante. Déjenme ver si puedo mostrar así rapidito algo acá. Bueno, aquí tenemos cómo lo creamos. Vamos a abrir un archivo más. En este caso vamos a abrir el archivo donde creamos estas bases. A ver, sí, aquí estamos. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros creamos cada una de las tablas dentro de nuestra base. Y a lo que me refiero es que por ejemplo, nosotros aquí vamos colocando cada uno de los tipos de datos. Ya sabemos que para poder crear una tabla en SQL se necesita establecer previamente cuál va a ser el tipo de dato que va a almacenar ese campo. Y todo bien, pero ¿qué pasa si yo de repente, por ejemplo, acá yo defino que order date vaya en formato date, porque asumo que lo que va a venir ahí es una fecha, pero de repente en mi archivo CSV, en este campo, no viene una fecha, sino que viene, por ejemplo, una cadena, ¿no? Imagínense que en lugar de venir una fecha, viene, por ejemplo, lunes 24, literalmente así escrito. Entonces, ahí me va a ocasionar un problema y no voy a poder ejecutar bulk insert. Entonces, antes de hacer la ingesta como tal, debo de hacer un proceso de limpieza y de preprocesamiento de mis datos. O sea, tengo que ir a analizarlos, y en caso de que los datos que tengo no están bien formateados, tengo que formatearlos, o yo acá definir un formato más general, no tan específico como date o como integer, que me permita hacer ese cálculo, ¿no? Mejor dicho, esa ingesta, como puede ser, por ejemplo, el formato text o el formato bar chart. Esos formatos que me permiten, digamos, hacer algunas cosas importantes. Eso es una de las, digamos, que
pequeños comentarios que quería hacer respecto a esto por si surgía la duda. Ahora, bueno, pasemos entonces a la solución que les decía. Vamos a ver cómo se pudiera hacer esta solución. Ahora, para esto deben de recordar qué es lo que pedía este pequeño desafío. Y lo que pedía el desafío básicamente era que a partir de los datos que nosotros tenemos, quería que nosotros generásemos una nueva tabla, es decir, una consulta como tal, que nos devuelva los meses y los nombres de territorio, o sea, los datos agrupados por mes y nombre de territorio, y para cada mes, para cada territorio, me devuelva, número 1, el nombre, obviamente el nombre del territorio, un monto de proceso, un monto de transacciones aprobadas, un monto de atrasadas y un monto de rechazadas. Quizás así a simple vista pareciera que esto no es tan complicado, pero quizás para entenderlo mejor, pues volvamos a lo que teníamos, ¿no? Veamos un poco cómo están las tablas en general. O sea, nosotros tenemos dos tablas. En Sales Order Header, que digamos que es la tabla principal donde yo tengo la mayoría de mi información. Si nosotros analizamos, aquí tenemos muchísimos campos, muchos campos, más de 10 campos. Entonces, y toda esta información nosotros la tenemos por fecha y por un ID de orden. Entonces, lo que me están pidiendo es que yo no quiero ver toda esta información así por fecha y por orden, sino para cada fecha y para cada territorio yo quiero valores consolidados o calculados de ventas rechazadas, de ventas aceptadas. Quiero ver esas cantidades. Para ello, lo que vamos a hacer es una consulta, o la forma de resolverlo es con una consulta del tipo Group By. Y para eso pues quiero presentarles esta solución. Y lo que quiero, y precisamente la quiero presentar porque realmente es un buen ejemplo para entender cómo es la estructura básica de una consulta, no solo en SQL Server, sino en general en SQL. Y voy a detenerme un poquito ahí. Yo creo que tal vez el video será un poquito largo, pero quiero comentar cada una de estas cosas por si aún hay dudas, o cualquier cosita, ¿no? Por ahí, igual, nunca está de más pues profundizar un poco en todo esto. Esta es la forma en general de que se puede, que se estructura esto. Aquí tal vez se puede agregar algo más, que es el famoso, bueno, no, en realidad creo que está todo. Order by, Group by, from y select. Bueno, entonces, lo primero, toda estructura comienza con select, ¿no? Ya sabemos. Con esta sentencia o con este pequeño código, pequeño comando, nosotros establecemos qué campos son los que se van a mostrar en la consulta o en la tabla resultante de esta query, de esta consulta. En este caso, yo debo demostrar una fecha porque así me lo pide, pero en este caso lo quiere por mes. Entonces yo por eso utilizo también esta función format. La función format lo que hace es, obviamente como el nombre lo dice, formatear una fecha a una estructura que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que solo aparezca el año, y le puedo dar el formato de que solo aparezca el año, en este caso yo le voy a dar el formato que solo aparezca de la forma año-mes, porque así me lo están pidiendo. O sea, por mes, por año. Aquí hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿es necesario hacer esto? ¿Por qué está esto acá? Bueno, lo hago porque necesito cambiar ciertos formatos. Porque cuando yo creé estas tablas y luego cuando las ingesté, no me percaté que algunos formatos no me van a funcionar. Por ejemplo, el formato texto me permite ingestar fácilmente cualquier información, pero luego es problemático a la hora de trabajar. Entonces, por eso prefiero a veces transformarlo a bar chart. Y la pregunta que me dirán, bueno, ¿y por qué no lo puso de un solo o directamente no lo pusiste como bar chart? Se puede, ¿no? Se puede, pero en este caso, para dar el ejemplo, pues no lo puse como bar chart, para que también vean cómo funciona el alter table y el alter column, para
para hacer estas modificaciones de tipo de dato, ¿no? Listo. Entonces en este caso pues format me permite dar el formato que estoy buscando y el primer campo se va a llamar mes. El segundo campo lo voy a llamar nombre de territorio y en este caso no le voy a hacer absolutamente nada más que llamar el campo porque ya existe. Y luego estos son campos calculados, se le llaman campos calculados porque lo que voy a hacer es sumar, o sea, dar un monto, una cantidad. Aquí pudiese ser suma, pudiese ser la función promedio. Hay distintas funciones que me permiten hacer como un cálculo completo de varios valores del campo como tal. Luego está la función case. Esta me permite poner condiciones a las filas para las cuales yo voy a hacer esa operación, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo lo que le estoy diciendo es que la condición que le estoy poniendo es para cada uno de los tipos de estatus que hay y que haga algo o no lo haga. En este caso, si el estatus es 1, entonces se toma este valor y si no se toma 0. Y luego a todo eso yo le calculo la suma y eso lo guardo en un campo que se va a llamar monto de proceso. Y lo mismo será para aprobadas. Recordemos que las aprobadas tienen status 2, entonces cuando son status 2 yo le voy a dar, voy a tomar el valor, el total due o el saldo total y luego lo voy a sumar y si no pues doy 0. Y lo mismo para las atrasadas, voy con ese status y así lo voy haciendo. Entonces mi tabla va a tener estos campos pero se calculan de esta forma. Aquí yo sugiero que si hay dudas escudriñen mucho y si no pues ahí está el espacio para las consultas, consúltenme sin ningún problema y se puede profundizar mucho más en cómo funciona este case, pero básicamente es la forma en que yo puedo condicionar qué filas tomar o no tomar en base a una condición específica. En este caso yo lo estoy haciendo en base a esta condición, yo solo estoy tomando aquellas que cumplen esto. Y estoy haciendo algunas cosas, ¿no? Aquí está el entonces y aquí está el else. El case, si alguna vez, para los que ya han programado y saben un poco de programación, el case viene siendo como un if aquí, ¿no? Un if dentro de todo el proceso de la consulta. Luego, en toda consulta de su estructura va siempre select, los campos, calculados o no, y luego va from. O sea, aquí yo indico de dónde vamos a tomar esos valores. En este caso lo vamos a tomar obviamente de las dos tablas que ya tenemos, pero no por separado, sino ambas tablas intersectadas. O sea, vamos a hacer un inner join de ambas tablas, es decir, nos vamos a quedar con la intersección de las tablas y vamos a tomar como condición de intersección este campo, o sea, donde los ID de territorio coincidan. Y este es un comando muy poderoso en SQL, es un comando muy poderoso, el group by, porque y al principio puede llegar a ser un poco confuso de entender, pero es un comando muy bonito, muy fuerte y muy útil. Si hay dudas y en este caso si algo puedo recomendar del video es que se revise a profundidad cómo funciona un group by. Voy a tratar de explicarlo, pero más o menos igual, siempre es necesario profundizar más. El group by lo que permite es condicionar el formato de la tabla resultante. O sea, yo aquí estoy diciendo que mi tabla al final va a ir agrupada por estos campos. En este caso, yo quiero que vaya por mes y por nombre de territorio. Y listo. Quizás es un poco difícil de explicarlo así y luego el orden, ¿no? Pero quizás lo más importante es profundizar acá. Y quizás lo vamos a ver porque al final verlo es mucho más sencillo. Veamos. Primero nos ubicamos acá. Y lo vamos a ver, lo vamos a comparar con la tabla 6 Order Header porque creo que por ahí es donde más se va a entender la diferencia y más se va a entender cómo funciona el group by, ¿no? Entonces veamos si podemos generar ya la consulta. Vamos a sombrear
y vamos a ejecutar. Veamos. Ahí está. Veamos cómo es la tabla resultante. Y vamos a comparar con la primera tabla que teníamos para entender, ¿no? Entonces vemos que la tabla original tiene todas las órdenes, donde cada fila me representa una orden realizada, por eso tiene un código de orden y está estructurada de esa forma, ¿no? Con todos los campos. El resultante y sobre todo el efecto de este group by es que aquí cada una de las filas es una fecha y en esa fecha un territorio. Si ustedes se fijan, están todas las fechas y esta fecha se repite porque primero se va a la fecha específica, en este caso a mayo 2011, y para cada uno de esos territorios se calculan cada uno de esos montos. O sea, en otras palabras, es como que nosotros fuésemos acá, viéramos cuántas fechas tenemos en el campo fecha y viéramos cuántas fechas diferentes hay. O sea, porque aquí hay una fecha para cada orden, pero contamos todas las fechas diferentes y en cada fecha fuéramos a buscar todas las ventas que se hicieron en esa fecha y luego buscáramos todas las ventas en esa fecha pero por territorio, y a cada una de esas cantidades enormes de registros se les calcularon los totales de cada uno de los estatus. Básicamente así, eso es lo que hemos hecho, si lo quisiéramos ver. Pues yo sé que puede ser un poco confuso al principio, espero que viéndolo y trabajándolo propiamente lo puedan ver. Y nada, pues eso sería lo que tenía para este video. Quedo a la disposición de cualquier duda o pregunta, pero digamos que quédense con que esta es la estructura básica para una consulta, y quédense con este pequeño campo, o con este pequeño comando, o función, que es el group by, que es muy poderoso, y este era lo que necesitábamos prácticamente. Luego el case también es muy útil, y nada, ¿no? Esto es para practicar y seguir practicando. Cualquier cosa, pues estamos ahí, y bueno, espero que el video les haya gustado y que les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video.